Bienvenidos al quinto encuentro global de un curso de milagros 2025, a celebrarse este año en Málaga, España. Estamos muy contentos de recibirlos a todos los estudiantes, maestros, profesores, simpatizantes y curiosos de qué es un curso de milagros y cómo se vive. Los maestros y expositores que van a converger en este septiembre 20 y 21 de este año 2025 se están presentando y están abordando temas muy interesantes sobre la vida, que cómo lo viven esos temas de acuerdo con las enseñanzas que han aprendido en el curso. Así que hoy tenemos de nuevo a nuestra querida maestra María del Carmen Jiménez de España. Ella hizo su presentación para que vayan y la puedan ver el día viernes 6 de junio y hoy tiene 50 minutos de workshop porque nos va a contar cómo se vive diariamente que nadie me hace nada, cómo salir del rol de víctima. Les vamos a dejar el micrófono a nuestra querida maestra María del Carmen y luego les contaré al final dónde pueden ver estos workshops grabados y el calendario de los próximos workshops. Adelante, María Carmen, bienvenida, mi amor. Gracias Antonia y a todo el equipo que está haciendo posible que podamos compartir, ¿no? y recordarnos cómo cada uno practica, ¿no? Cómo cada uno lleva las enseñanzas de Jesús en nuestro día a día, porque de eso se trata, de que sea una enseñanza práctica. Bueno, pues antes de comenzar me gustaría que hiciéramos unos minutillos de silencio y de quietud. Así que si lo deseamos podemos cerrar los ojos, tomar una inspiración profunda y dejarnos guiar por Jesús a ese lugar de nuestra mente desde donde podemos contemplarlo todo y a todo en la inocencia en la que fuimos creados y en la que aún seguimos siendo, tal como fue nuestra creación. Pedimos guía al Espíritu Santo para que sea Él quien con su luz ilumine nuestra mente y nos abra al entendimiento de lo que Jesús tiene para enseñarnos en esta tarde. Pues deseamos, por encima de todo, estar en la paz de Dios y podernos mantener ahí, instante a instante, experiencia tras experiencia. Y permitimos ser guiados, ser conducidos de la ilusión a la verdad, del miedo al amor y de la culpabilidad a la inocencia. Que así sea, que así sea, y así es. Y vamos regresando suavemente. Bueno, hoy vamos a hablar de que nadie me hace nada a mí y de cómo salir de ese error de victimismo, de víctima. Entonces, en mi día a día, procuro mantenerme atenta a mi mente y a cómo me siento. Y cada vez que creo que el mundo
o que los personajes de mi sueño son los culpables de cómo me siento o de cómo me experimento, ya he elegido ese papel de víctima, ya he elegido el sistema mental ego y desde ese lugar estoy perdida, estoy en el autoengaño porque he elegido un sistema mental que me va a hacer creer que efectivamente la razón de cómo me siento está allá afuera, de que los demás son culpables, de que el mundo es culpable de cómo me experimento y de que yo soy la víctima de cómo me siento, de esa pérdida de paz, porque estoy atenta o procuro estarlo de mis emociones, estar atenta a cómo me siento. Y en el momento que experimento esa pérdida de paz, ya sé que he elegido al maestro errado, que he elegido a un sistema mental que me va a hacer creer que efectivamente son los demás los culpables de cómo me experimento y que yo soy la pobre inocente víctima que no puede hacer nada para cambiar su situación o su experiencia. Entonces, cuando me di cuenta de esa pérdida de paz, lo que hago es pedir ayuda a Jesús, es pedirle su guía y metafóricamente me tomo de su mano, pues deseo que Él me acompañe en ese proceso de pérdida de paz y en el regreso a la verdad, a reconocer que todos somos inocentes, que simplemente estamos en un sueño que nunca es verdad, pero que a veces cuando me distraigo y me confundo, lo experimento como si fuera real. Y entonces ahí es donde me meto de cabeza en el sueño, ¿no? Y lo experimento efectivamente como que es real, que alguien me ha perjudicado de alguna manera. Entonces, cuando pido ayuda a Jesús, cuando me tomo metafóricamente de su mano, lo primero que me recuerda es, nada de esto es real, es simplemente tu sueño, nadie te ha hecho nada. Simplemente te olvidaste de quién eres y te has confundido con un personaje que si escucha al ego se va a experimentar como vulnerable. Entonces me siento fortalecida cuando recuerdo que nada de esto que creo real lo es, que tiene salida, porque si creo que la causa de cómo me siento está allá afuera, entonces no hay nada que hacer para que cambie mi experiencia y cómo me siento. Entonces Jesús me enseña el camino que él practicó y el que nos enseña a través de un curso de milagros. Me recuerda que son mis propios pensamientos los que me hacen ver este mundo y que son mis propios pensamientos los que me hacen experimentarme de una determinada manera, que soy la soñadora de mi sueño, que soy yo quien está haciéndose esto a sí misma, que soy la guionista, la actriz principal, que he elegido a los actores que quiero que me acompañen y a cada uno de ellos le he dado un papel, el que quiero que desempeñen para mí.
desde el sistema mental ego, estaría indefensa, pero cuando elijo el sistema mental del Espíritu Santo, cuando elijo a Jesús, Él me recuerda, hazte responsable y no culpable. Hazte responsable de lo que sientes, de lo que experimentas y de lo que piensas. Mira a ver qué pensamiento está albergando en tu mente, porque esos son la causa de cómo te estás experimentando. Y puede haber otra manera. Jesús siempre nos enseña esa otra manera de ver las cosas, de interpretarlas. También me recuerda que lo que estoy viendo ahí es el efecto de los significados que yo le he dado y que es mi responsabilidad retirar esos significados para poderlo ver todo neutro. Esa es, digamos, la finalidad del curso de milagros, poderlo ver todo en esa neutralidad, vacío de significado, porque en el sueño nada tiene significado, nada más que el que yo le he dado, ¿no? El que yo le he dado dependiendo de esa maletilla que llevo cargando en mi espalda con todo aquello que está pendiente de ser entregado, de ser perdonado, de ser sanado. Y dependiendo de esos significados, esas interpretaciones que yo le doy a todo y a todo, pues así será como veré mis circunstancias, mis relaciones, y que yo soy la responsable. Tengo que hacerme responsable y pidiendo guía al Espíritu Santo, pidiendo que me muestre todo eso que está pendiente de ser visto y de ser entregado, pues la paz va regresando. Y así es como me experimento, ¿no? En la medida que Él me va mostrando todo lo que esa situación me trae, puede ser abandono, puede ser injusticia, puede ser percibir que alguien me está atacando o que no me está cuidando o amando como yo esperaba, como yo deseaba. Pueden ser tantas cosas. Entonces, Él me enseña todo lo que esa situación me está mostrando, ese abandono, esa creencia en la injusticia, ese ataque. Y conforme Él me va mostrando en la mente todo lo que esa situación me trae para sanar y yo voy entregando, siento como que ese peso y esa emoción que me invadía en un principio, pues se va deshaciendo. Entonces es como que me voy sintiendo segura y ya dejo de darle realidad a lo que no lo es, dejo de darle valor a lo que no lo tiene y pongo por encima de todo el deseo de recuperar mi paz. Como Jesús nos enseña, ¿no? Mira más allá de tu sueño, de la situación que quieres vivir, de la relación en la que te experimentas de determinada manera y mira más allá. Ese mira más allá es deja de darle realidad a lo que percibe a través de tu experiencia, de tus sentires, de tus sentidos, y deja que el Espíritu Santo te muestre en tu mente la verdad. Entonces, para mí, cada vez se va volviendo una experiencia más gozosa, porque en un principio, a lo mejor cuando me coge distraída y me meto de cabeza en el sueño y puedo sentirme dolida de alguna manera o incluso sufriendo, ya sé que en el momento en que le pida ayuda,
la paz regresa. Entonces como que día a día y perdón tras perdón voy recuperando la paz y la confianza en el proceso y en el camino del perdón, que en definitiva es lo que Jesús nos enseña en el curso. Es el camino del perdón el que nos lleva a la paz que tanto anhelamos. Y nos lo enseña de mil y una maneras, ¿no? A través de las lecciones de cada día, son todas formas de perdonar. Y Él siempre nos pide, ¿no?, que utilicemos la lección de cada día y que la apliquemos en aquello que creemos que estamos experimentando y que siempre aplicar la lección nos va a ayudar a verlo todo de otra manera, pero también en el texto, ¿no?, con todo lo que nos va enseñando, cuando nos dice, son tus pensamientos los que están determinando el mundo que ves y cómo lo ves. Entonces no tengo que esperar que nadie allá afuera haga un cambio, que los demás cambien y actúen como yo deseo, como yo espero, o que cumplan mis expectativas, o que las cosas se resuelvan como yo creo que deberían de ser. Y el camino se vuelve fácil, seguro, porque siempre vemos que funciona. No hay ilusión que sea más difícil de sanar o de ver de otra manera que otra, porque todas las ilusiones son iguales. Entonces da igual si hay veces que el dolor que experimento cuando creo que lo que me está sucediendo es real, sea más intenso o menos, porque la forma de dejar de sufrir y de regresar a la paz es la misma, es rendirme, ¿no? Curiosamente, últimamente he experimentado algunas situaciones, digamos, traumáticas o fuertes, ¿no? Porque alguien muy cercano a mí, pues, mm, estuvo muy malito. Entonces, la primera noticia me impactó y sentí miedo, miedo a la pérdida. Pero cuando recordé que Jesús estaba ahí a mi disposición y empecé a pedirle ayuda, ayúdame a ver qué hay aquí para mí, ayúdame a ver esto como tú lo ves, y empecé a entregar, la paz regresó y la aceptación se dio, ¿no? Porque últimamente me di cuenta que el experimentarnos como víctimas es muy fácil. Es realmente una identidad que es muy fácil caer en el victimismo y podemos sentirnos víctimas de tantas cosas como víctimas del mundo, de sus condiciones, de sus problemas, de sus circunstancias, víctimas de los personajes de mis sueños, de lo que hacen o dejan de hacer, de lo que dicen o dejan de decir, o yo espero que digan, ¿no? Pero a la medida en que vamos mirando con más profundidad y vamos sanando, también se nos muestran estas oportunidades de una manera más sutil. Entonces hemos de estar como más atentos, porque esto de creernos víctimas es una experiencia que tanto hemos practicado, que es algo muy habitual para la mente, muy fácil de caer en ese error. Entonces me he dado cuenta últimamente cómo hay veces que me experimento víctima del cuerpo, víctima de la edad, víctima de mis circunstancias, de mis relaciones. Entonces trato de estar muy atenta, ¿no? Porque en el momento en que bajo la guardia ya, el ego está muy activo siempre. Lo mismo que Jesús nos dice, la voz de Dios te habla durante todo el día y está a tu disposición para ayudarte a salir de donde crees que te encuentras.
de la misma manera el sistema mental ego está activo. Para una mente, pues, está pensando y esos pensamientos, si los escojo y los elijo, pues ya sé dónde me llevan. Entonces, eh, me di cuenta como cuando me distraigo y dejo de estar en una mente atenta a esos pensamientos que albergo y a cómo me siento, pues me es muy fácil caer en ese rol de víctima. Entonces, también quería compartir con vosotros y con vosotras y me siento muy agradecida por el trabajo de entrenamiento mental que hacemos en el grupo al que pertenezco, Será en la Luz, en el que cada mañana compartimos la lección, hacemos la meditación y la práctica. Entonces, para mí es esencial comenzar el día con, con ese trabajo ya hecho, porque mi mente ya está situada en otro lugar y me ayuda a estar atenta a eso, ¿no? A mi experiencia y a lo que está surgiendo alrededor mío. Y en lugar de verlo como, jolín, otra vez estoy aquí, ya he elegido el victimismo, sentirme culpable, pues me ayuda a verlo como una oportunidad para perdonar y para sanar mi mente, que es la que tengo que sanar. Entonces siento mucha gratitud a Jesús por lo que nos enseña el camino de ser felices, aquí incluso en el sueño, y de poder permanecer en la paz de Dios, de poder estar en el mundo, pero sabiendo a cada instante que no somos del mundo y que podemos experimentarnos de otra manera, que no nos gobiernan las leyes del mundo, sino que por encima de las leyes del mundo, de eso que parece que es evidente que no puede ser de otra manera, están las leyes de Dios. Entonces, siento que este camino que elegí ya hace 13 años, creo, cada día me lleva a transitar mi experiencia de una manera más segura, más confiada, más tranquila y sobre todo más inocente, recordando que todos son inocentes, simplemente están realizando el papel que yo le he adjudicado y que aun cuando yo me despisto y elijo escuchar al ego, también sigo siendo inocente. También practico algo que me llegó una madrugada, cuando me despierto muchas veces me llegan a inspiraciones, ¿no? Y me llegó una práctica, ¿no? Y se me mostró que para mí esa era la práctica de las prácticas. Hasta que despierte va a ser mi práctica, ¿no? Y es mantenerme en la conciencia del testigo imparcial. Cuando estoy atenta y lo consigo, pues puedo ver las cosas, pero a la distancia. No es como cuando Jesús nos dice, da un paso hacia atrás y desapégate de lo que estás soñando, de lo que estás percibiendo, ¿no? Entonces, cuando consigo mantenerme en esa conciencia del testigo imparcial, es como que me estoy viendo en un patio de butacas y delante de mí está el escenario donde está sucediendo lo que quiera que sea, pero yo lo puedo ver desde esa distancia. Y al verlo desde esa distancia es lo que me ayuda a verlo de otra manera. Entonces, siempre que estoy y, y consigo mantenerme en esa presencia del testigo imparcial, puedo verlo todo de otra manera. Y desde ahí no llego ni siquiera a entrar en proceso, porque lo estoy viendo desde la irrealidad que es. Pero cuando me distraigo con el sueño y caigo en el proceso, pues
practico como ya os he comentado, ¿no? Recordándome nada de esto es real. Y eso de nada de esto es real lo que me ayuda a poderlo entregar. Porque como Jesús nos dice, si lo que un hermano te hubiese hecho fuera real, realmente no se lo podrías perdonar. Es porque lo que aparentemente te ha hecho o te ha dicho o te ha dejado de decir o no ha hecho como tú esperabas, puedo perdonarlo, ¿no? Porque no es real. Porque a lo largo del día veo cómo se presentan innumerables situaciones, ¿no? Puedo experimentarme víctima del cambio climático, de las temperaturas altas como están siendo ahora. Puedo experimentarme víctima de las decisiones de políticos, de las condiciones ambientales, de mis padres, de mi hermano, de mi pareja, de mi hijo, de mis vecinos, de mi amigo. Entonces, estoy agradecida por este tema del que me ha tocado hablar, porque en la última semana sobre todo que he estado atenta para ver esos procesos en los que me experimentaba como víctima, me he podido dar cuenta de una manera más intensa de cómo se me muestran a lo largo del día infinidad de oportunidades en las que puedo elegir ese rol de víctima si no me mantengo alerta y atenta. Y creo que no tengo nada más que añadir. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, María del Carmen, parece que ha quedado muy claro. No hay nadie que pregunte. No sé si quieres interactuar de alguna otra manera. El tema que estás tocando es súper interesante porque efectivamente nadie me hace nada. Aún en la ilusión nadie me hace nada, ¿no? Nadie me toca mi derecho completo y mi poder ilimitado. Nadie me hace nada. Así que efectivamente en el teatro, así como tú lo viste, como se te reveló, es así como estamos todos. Yo creo que por eso es que no hay preguntas, porque ya nos dimos cuenta que es así. Así que qué maravilla. Se me ocurre que podríamos hacer una práctica Claro, para como cerrar, quieran. Claro ¿no? que sí, claro que sí. Entonces podemos cerrar los ojos y vamos a conectarnos con nuestra respiración. Vamos a ser los observadores, las observadoras de nuestra propia respiración, sin intentar alterarla. Simplemente nos vamos a unir a nuestra respiración, sintiendo como el aire entra, llenando nuestros pulmones, nuestro abdomen. Y al exhalar, como el aire va saliendo, lo podemos notar
más caliente en las fosas nasales y simplemente lo seguimos, lo observamos sin intentar controlar ni alterar en modo alguno. Somos observadores, observadoras de nuestra respiración. No hay nada que controlar, solo permitir y observar. Y al inspirar, nos vamos a repetir mentalmente durante la inspiración: no soy víctima. Y al exhalar, del mundo que veo, inspirando, no soy víctima. Exhalando, del mundo que veo, y no soy víctima de nada ni de nadie. Y no soy víctima eh, del mundo que veo, y no soy víctima eh, de nada ni de nadie. Cada uno con su propio ritmo de respiración. Continúa repitiéndose mentalmente. Al inspirar, no soy víctima. Al exhalar, del mundo que veo, y no soy víctima eh, de nada ni de nadie. No soy víctima del mundo que veo. No soy víctima de nada ni de nadie. Y
Soy responsable. eh, Practico el perdón. Y me hago responsable. eh, Acepto la expiación. Y soy responsable. eh, Practico el perdón. Y me hago responsable. eh, Acepto la expiación. Y soy responsable. eh, Practico el perdón. Y me hago responsable. eh, Acepto la expiación. Y muy suavemente vamos regresando reconociendo que este es el camino que Jesús nos enseña y nos anima a practicar. Y así de sencillo es su enseñanza y que hemos de confiar porque ya sabemos que funciona. Gracias. Bueno, esto es algo que también practico, ¿no? Porque cuando hago la entrega es como que en mi mente se hiciera un espacio y entonces permito que entre la verdad. De esta manera, a base de repetirme la verdad, también se hace creencia. Y las creencias son las que nos ayudan a tener una experiencia o la otra, ¿no? Entonces, entregando las creencias erradas que vienen del sistema mental, ego, y repitiéndonos la verdad que Jesús, que el Espíritu Santo nos enseña, pues la manera de afianzarnos y de que esos pensamientos se hagan también creencias, que puedan hacer un cambio. Y ya lo están haciendo. Los que estamos en este camino lo sabemos. Y la confianza se va aumentando de tal manera que nos sentimos seguras, seguros, protegidos y que no hay nada que temer. Aparentemente llegarán procesos fuertes que algunas veces pueden tumbarnos, pero ya sabemos que hay otra manera de verlo y que hay un camino para salir de ahí y regresar y recordar la verdad de lo que somos, que no somos este personaje que sueña, que no somos una identidad de víctima y que tampoco hay victimario, que simplemente es un sueño del que no hay que temer y
que sobre todo que estamos siendo dulce y tiernamente despertados por el Espíritu Santo. Así que creo que con este mensaje pues podemos ir terminando. Si no hay alguien que quiera compartir algo. Catherine Caterina, tiene la manita levantada. adelante, hermano. Quero compartilhar aqui que foi muito gostoso esse caminho que você nos conduziu. E, na verdade, o que mais me surpreendeu foi que quando você foi nos chamando de volta, né? Vamos voltando aos poucos. Tinha um lugar que falava, eu não quero ir, né? Quero ficar aqui nesse lugar que eu tô agora. E aí, nesse momento, eu ouvi a voz, né, do Espírito Santo de Deus falando, você nunca me deixou, né? Então, assim, é uma, é uma ideia de que nós estamos voltando, né? Mas você nunca me deixou. Então, aí esse lugar de não ter medo tá exatamente nessa sensação. Queria só compartilhar. Acho que alguém precisa Qué be- traduzir, não sei. sí, qué bella. Yo se los voy a repetir con mucho cariño, si me permiten, aunque en la traducción en los subtítulos estaba muy bien. Catherine te dice, Mari Carmen, que ella le gustó mucho la práctica que hiciste, que se sintió muy bien y que cuando estaba en ese lugar tan plácidamente no quería volver, pero que cuando sabía que estaba allí, ella escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo algo así como simbólicamente como no tienes que volver a ningún sitio porque yo nunca te he dejado, yo sigo contigo donde quiera que vas, o sea, estoy aquí contigo y estoy allí a donde vas a despertar también contigo, o sea, no te he dejado nunca, ¿no? Y eso es para todos, así que muy obrigada. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Entonces, pues muchas gracias, Karine, por tu participación y muchas gracias, María del Carmen, por tu workshop de hoy. Quiero dejarles dicho a todos los oyentes, a todos los participantes de hoy y además a todos los que lo van a ver grabado, que esto está quedando grabado en nuestro canal de YouTube. Siempre va a estar grabados todos los workshops que vayan sucediendo, se van grabando en el canal de YouTube del encuentro que se llama Encuentro Global UCDM. Y asimismo en la página oficial del encuentro que está aquí en el área de grabaciones, encuentroglobalucdm.org, esas grabaciones si quieren ir directo. Y para saber los workshops que están por venir, en la misma página web encontramos el área de actividades. Allí van a encontrar el calendario y todas las invitaciones con la foto de los próximos participantes en sus workshops. Le damos las gracias a Mari Carmen, le damos las gracias a todos los que hoy nos acompañan y repito, los que nos van a escuchar. Todavía quedan espacios para workshop por allí, si alguno más, si conocen a sus amigos, sus alumnos que quieren estar aquí, que quieren participar, que quieren inscribirse y participar para que el encuentro global de septiembre 2021 sea posible y nos vengamos todos a abrazarnos, por favor, todavía están a tiempo para inscribirse. Así que ustedes son los que patrocinan el evento, nosotros patrocinamos el evento, nosotros también pagamos para que lo sepan, aunque trabajamos mucho, mucho, igualmente todos estamos haciendo la misma colaboración, de manera que esto pueda ser posible. Así que muchas gracias a todos y les pido que se queden, si quieren, cerquita, porque el próximo workshop va a ser en 1 hora y cuarto. Entraremos 15 minutillos o 10 antes a la sala porque tenemos a un nuevo participante que va a hacer hoy su presentación. Así que, María del Carmen, bendiciones para ti, gracias por tu participación y todo tu amor. Gracias. Bendiciones. Amén.